el ser. Otros prefieren hablar de el ente, pero con mayúscula, el ente. Otros prefieren traducir esta expresión como lo que es, ¿no? Lo que es. Esas son otros prefieren traducir como lo existente, lo que existe, lo existente. Ahí está una especie como de relación también acá con lo existente. Pero el hecho es que esta expresión es un sustantivo, ¿no? Es algo, el ente es algo. Y como veíamos la otra vez, la sesión anterior, decíamos algo así como que la idea es que esta expresión de toón viene del verbo einai, ¿no? En griego, que es ser, ¿no? El existir, el estar. Entonces, particularmente, Parménides es el primero y el poema de Parménides es el primero donde aparece esta expresión, lo que es, lo existente, lo ente, el ser, ¿no? Para empezar, digamos que serían traducciones que se han hecho sobre esa palabra en griego, lo que sería algo así como, es el verbo ser, ¿no? El verbo, la acción de ser, el verbo o la acción, ¿no? Einai. Y recordar un poco la reflexión de la semana pasada, 15 días, era el hecho de ser, el hecho de que algo es, ¿no? Algo que ejemplifica eso, es el ser. Entonces, Parménides, en su poema, lo que hace es mostrarnos que, bueno, solo el camino del ser es el camino transitable, solo podemos hablar del ser, porque el ser es lo único que es real en sentido fuerte. Solo el ser es. ¿Sí? Solo el ser es. Eso es lo que se conoce como el principio de identidad, porque decir que el ser es no es más que afirmar algo evidente y además una identidad. El ser es como decir A es igual a A. El ser es. No estamos diciendo nada que no esté aquí. El ser es y es solamente el ser en ese sentido. Por eso, del pensamiento de Parménides, de su expresión, digamos, de su razonamiento que es lógico, pienso yo, en muchos sentidos, se va a llegar a a ciertas consecuencias, ¿no? Que el cambio, por ejemplo, y el movimiento que nosotros observamos en la física, en la naturaleza, el cambio y el movimiento implica un pasar, ¿no? Pasar del ser a no ser. Y las cosas cuando están cambiando, cuando decimos, por ejemplo, que un joven llega a ser un hombre, llegar a ser, estamos hablando de un proceso de cambio. Entonces, estas expresiones, esta manera de hablar, parece referir, dice Parménides, a una especie de apariencia, ¿sí? O sea que en el mundo de las apariencias, de lo que nosotros observamos con los sentidos, de lo que podemos percibir y palpar con nuestros ojos, etcétera, lo que percibimos es ese cambio, ese llegar a ser de las cosas. Percibimos que Sócrates es joven y luego ya no es joven porque es viejo. Entonces ese es el cambio. Pero bajo el razonamiento de Parménides, solo el ser es lo único real. Solo el ser es lo único que se puede pensar de manera coherente y lógica. Entonces, bajo ese razonamiento, bajo esas ideas de Parménides, ¿qué carajos es el cambio y el movimiento? ¿Por qué nosotros vemos en el mundo este cambio y movimiento? ¿Acaso entonces el no ser es real? Porque si entonces, si algo pasa del ser al no ser, entonces estarías hablando de que el no ser tiene cierta realidad, pero eso, en términos lógicos,
es algo absurdo, ¿no? Es algo eh, incoherente, ¿no? Si alguien dice el ser es, podemos decir el ser es, el ser no es, el no ser es, y podemos decir el no ser no es, por ejemplo, ¿no? Pongámoslo un poco así esta parte, ¿no? Si nosotros decimos que el ser es, Parménides diría, muy bien, tienes 10, ¿no? El ser es, eso es correcto, ¿no? Si alguien dice que el ser no es, parece ser que está cayendo en una contradicción, porque el ser solo puede ser, no puedes decir que no sea. Entonces, eso es falso. Si alguien viene y me dice que el no ser, la nada, es, o sea, que la nada tiene una existencia, diría, pues estás loco, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que el no ser de la nada prediques el ser, ¿no? Esto está mal. Y por último, el no ser no es. Esto está correcto, ¿no? El no ser no es. En ese sentido, no estás afirmando nada, este, nada malo cuando dices que el no ser no es. Entonces, Parménides saca estas consecuencias y se da, digamos, se da la solución. Dice, bueno, solo el ser es. Pero preguntémonos en ese sentido, del mundo de las apariencias, de lo que nosotros vemos con los sentidos, lo que nosotros apreciamos del mundo en términos sensoriales, qué cosa, qué objeto, qué situación podemos decir que es solamente. ¿Alguna? ¿Les ocurre? Ninguna, dice Parménides, ninguna. Todo lo que vemos con los sentidos es cambio y es movimiento. Y en ese sentido, estamos diciendo que esas cosas, si lo único real es lo que es, entonces el cambio y el movimiento y el llamado llegar a ser, entonces no puede ser más que un ámbito de ilusión. Ilusión, ilusiones de los sentidos. Ilusiones de los sentidos. Entonces el ser, dice Parménides, solo es un objeto inteligible, solo es accesible a través del pensamiento, ¿no? Es inteligible porque solo se puede, dice Parménides, pensar. O sea, llegamos al ser por el pensamiento mismo, no por los sentidos, porque los sentidos nunca nos mostrarían algo que sea en sentido pleno. Entonces, y de esa visión de Parménides, que es súper importante para la metafísica, lo que dice Parménides, es, digamos, Parménides lo que dice es el acta de nacimiento de la metafísica, así que en pocas palabras, ¿no? Muchos dicen que Parménides inventa la metafísica cuando inventa esta diferencia entre un mundo de apariencias o ilusiones y el mundo del ser, porque Parménides habla de dos vías en su poema, ¿no? La vía de la verdad, que es, que lo que es y que no puede no ser, y la vía del no ser, que es la vía de la nada, y que es una vía, dice, intransitable. No se puede pensar al no ser, solamente se puede pensar al ser. Entonces, en esta visión del ser, ya que nosotros llegamos al ser ese Parménides, entonces empieza a decirnos cuáles son las propiedades del ser, cuáles son sus características del ser. Todo esto pues no tiene que ver con los sentidos, no las está viendo porque lo que ve es cambio y apariencias. Las propiedades del ser son aquellas que dijimos en la sesión anterior. Es inmutable porque no cambia, o sea, siempre es, ¿no? Porque si no, si dejara de ser ya no sería el ser. Entonces siempre es imperecedero, no perece, no tiene principio ni fin, porque si hubiera tenido un origen, si hubiera nacido, habría un momento antes en el cual hubiera no sido. Entonces estás dando lugar al no ser. Entonces el ser es algo permanente, eterno, inmutable, pero a lo cual solo se puede acceder a través del pensamiento, ¿no? Y todo lo que es experiencia, sentidos, se trata de una mera ilusión de la experiencia, no es real. Lo único real, lo único seguro
Lo único pensable en términos lógicos es el ser, ¿no? Y Parménides con eso está anulando la experiencia del mundo sensorial. Está diciéndonos, bueno, no la está anulando, pero la está reduciendo a ser una mera apariencia. Si es una mera apariencia la experiencia del mundo, no es algo real plenamente, sino que lo real es el ser. Entonces por ahí sería un poco la idea de buen Parménides de hablarnos del ser. Creo que de eso va a haber muchas consecuencias, porque la metafísica eh, o la posición platónica sobre el ser es muy similar. Si Platón lo que hace es poner el ser del que hablaba Parménides, así como lo estamos viendo, pues en los sentidos no se puede encontrar, en la experiencia no se puede encontrar, tiene que estar en otro lado. Lo eterno y lo inmutable tiene que estar en otro plano, porque en este plano sensorial de cambio y de movimiento es imposible lograr encontrar eso. Entonces Parménides influye en Platón y luego Platón influye en Aristóteles en la manera de entender al ser, aunque la manera en que, digamos, Aristóteles entiende al ser va a ser mucho más, pues más compleja, pero va a tener esta herencia de Platón y de Parménides, ¿no? Aristóteles conoce a Parménides también y a Platón, entonces por ahí estaría. De tal manera que Parménides nos deja una importante herencia en la historia de la metafísica. En primer lugar, la filosofía, el conocimiento de la realidad, tiene que hablar del ser. Ese es el objeto de la filosofía para Platón, lo ideal, las ideas, el ser pleno. Debe ser el objeto por excelencia de la investigación filosófica, no los sentidos, no las apariencias. Este ser, siempre igual a sí mismo, no está sometido al devenir ni al movimiento y se caracteriza por la constancia, la permanencia y la intemporalidad. O sea, es un ser fuera del tiempo, porque todo lo que está en el tiempo está sometido al cambio y al movimiento. Entonces, el ser idéntico a sí mismo no está sometido al devenir, es permanente, constancia y además intemporal, ¿no? Tercera consecuencia de Parménides, como lo que vemos con los sentidos es cambiante, el ser solo puede ser accesible al pensamiento, al nous, porque no se nos ofrece de modo inmediato a los sentidos, o sea, no está dado a los sentidos. El ser tiene que ser buscado, ¿no? No está dado en las apariencias. Las apariencias del mundo siempre están fluctuando y cambiando, y entonces lo que está en la apariencia no es real, ¿no? Claramente a los sofistas les va a gustar mucho más quedarse en las apariencias. ¿Sí? El sofista no le interesa en lo permanente, lo eterno, lo inmutable. El sofista es feliz con las apariencias y con los discursos que van cambiando. Entonces no pasa nada para él con eso. Y tercero, cuarto más bien, entonces, gracias a Parménides, se volvió importantísimo distinguir dos caminos, ¿no? Las dos vías de Parménides. El camino de la opinión, doxa en griego es opinión, la opinión vista como algo cambiante, como algo inestable, como algo del que pertenece a las apariencias. Y el camino del conocimiento, de la episteme o de la ciencia, que tiene acceso al ser verdadero. Esa es la distinción que Parménides abre. El primero es del patrimonio del vulgo, de la masa, las apariencias, y el segundo, el camino del ser, está reservado solamente al filósofo, ¿no? Que busca el ser, la verdad, lo permanente, lo eterno, lo inmutable, que obviamente no encuentra en el mundo sensorial, ¿no? El mundo sensorial, la vida es pasajera, cambiante, movimiento, y los filósofos griegos, al menos en este caso, están buscando eso eterno, eso inmutable. Probablemente la filosofía actual no busque nada de eso, pero es interesante entender que la filosofía nace con esta búsqueda del ser. Hasta aquí, ¿cómo ven ustedes todo esto? ¿Alguna duda? Julia, bienvenida. Karen, Leo, Natalia, José Ángel, Rodrigo.
Rodrigo Gutiérrez, bienvenidos, Ana. ¿Alguna especie de comentario, algo, alguna intuición, duda, pregunta que les dispare esta pequeña recuperación? Esto es importante, no solo para Parménides y la filosofía, sino para la metafísica, para la historia de la filosofía. Parménides tiene un lugar importante eh, por su poema. Es un poema que está incompleto, además. Es un poema incompleto que tenemos, pero todo lo que sabemos de Parménides igual es por fragmentos, ¿no? A partir del poema. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Queda claro más o menos esta parte? Porque eso es importante. Va a seguir siendo importante en Platón y en Aristóteles, porque ambos, tanto Parménides como Platón, son hijos de la metafísica de Parménides, o sea, son herederos de ahí, ¿no? Por cierto, si les interesa este tema, también hay un librito que igual se los paso luego, que se llama El ser y los filósofos. Aquí lo tengo. Ese es este. El ser y los filósofos, de Etienne Gilson, un filósofo francés contemporáneo, eh, que además no es, bueno, falleció en el año 78, 1978, pero no es tan viejo, o sea, y está padre, ¿no? Pero está complicado, eso sí, es un libro difícil, ya con un lenguaje complicado, pero es un libro interesante. De cualquier manera, si este está padre, este libro, si no, el que les recomendé la otra vez de Jean Rondin, de Introducción a la Metafísica, es súper bueno y es quizá mucho más introductorio que ese, porque está un poco complicado. Pero hasta aquí todo bien, ¿correcto? ¿Qué piensan de esto? Maestro, buenos Y días. buenos Maestro Carlos, buenos días, días. buen día. Este, Dime, Julia. bueno, yo quisiera plantear, es más bien como una inquietud ante Ujú, lo que he escuchado, ¿sí? ujú, Las propiedades del ser ujú, inmutable, imperecedero, eterno, permanente, ujú, hace que sea, digamos, que se sostiene a sí mismo, ¿no? ujú. Justamente porque es el ser. Y Exactamente. entonces me llega la siguiente pregunta. En cambio, digamos, este otro plano, el de la ilusión, el del cambio, eh, ¿cómo se sostiene o quién lo sostiene? Ok. Me genera esa pregunta, no sé si me salgo mucho, pero No, eh, está bien. em, de repente se me figura que el mundo del ser o ese plano del ser no está desligado de este mundo ilusorio, ¿no? Pero no sé cómo interpretar esto, pero sí me genera la pregunta, bueno, y entonces, aunque el mundo de ilusión es cambiante, hay movimiento, eh, todo perece, no Ajá. deja de por un instante ser, ¿no? Sí. Como hablando en el caso de nuestro recorrido. Ok, Ujú, hoy Julia es una adulta, pero en algún momento fue una niña, y ujú, aunque ya pasó, en ese momento en el que pasó, fue. ujú. Entonces me llama la atención esta inquietud de, bueno, entonces, ¿quién sostiene este mundo de apariencia o qué? De alguna manera su naturaleza es cambiante, pero también se está sosteniendo, ¿no? Bueno, Exacto. algo así No, me genera esto, ¿no? está muy bien esa duda, Julia. Gracias por preguntarlo. Igual, si tienen dudas ustedes, así también coméntelas. Pero lo que estás preguntando, eh, Julia, es algo así como cuál es el valor ontológico de la apariencia, ¿no? Como qué es la apariencia, ¿no? Porque parecería que en esta perspectiva, quien se lleva, digamos, pues todo el valor, todo este peso de realidad, ¿no? Cuando digo valor ontológico es como valor de realidad, ¿no? ¿Qué tanto es real la apariencia, ¿no? Quien se lleva todo ese valor parece ser el ser, ¿no? El ser es 100% real, ¿no? Porque se sostiene a sí mismo, porque es permanente, porque es eterno, porque es idéntico. Pero ¿cuál sería, y esa es la pregunta que estoy haciendo, cuál sería el valor que tiene la apariencia? ¿Cuál sería el valor ontológico? ¿Es real, no es real? Qué tipo de realidad tienen las apariencias, ¿no? Porque aunque tú veas un oasis en el desierto, pues es cierto que parece que estás viendo algo, ¿no? Hay algo que ves en tu pensamiento, ¿no? En el oasis, en el desierto, una ilusión. Ese es el valor, ¿no? El valor de la apariencia o el valor de la ilusión.
cuando piensas en eso, en el valor de la ilusión o la apariencia, tú también, igual ustedes pueden preguntarse, una ilusión parece ser que tiene un valor pues muy pobre, ¿no? Porque si comparamos la ilusión con la realidad, pues en realidad no coincide. La ilusión es una especie como de fantasma, ¿no? En algún sentido, una especie de pantalla, pero momentánea, ¿no? Te diría lo siguiente, para Parménides, las apariencias tienen un valor muy pobre. De hecho, Parménides niega de manera Parménides niega su realidad, niega su valor ontológico. Para Parménides no le interesan las apariencias, lo único importante es el ser. Pero en eso Parménides, digamos que se lleva entre las patas, pues todo este mundo, el mundo sensible, ¿no? Parménides lo que hace es llevarse entre las patas al mundo sensible y negarle valor, negarle incluso existencia, porque lo único que es o que existe sería pues el ser. Pero le niega existencia al mundo sensible. Y eso va a ser difícil, o sea, es muy difícil de hacer. O sea, ¿cómo negar el valor que tiene estar, como dices, yo fui joven, yo entiendo, o sea, pero fui real, o sea, por algún momento en la realidad, en lo existente, yo tuve un cierto valor de realidad, sea muy pobre, muy bajo. Para mí es muy tajante. Él diría, no es real. Todo lo que tú has vivido, todo el mundo real, no es, pues todo el mundo sensible, no es real. Y eso no cae muy bien a muchas personas o no les agrada ni siquiera a muchos filósofos, ¿sí? En general, lo que sucederá con Parménides es que pues, esto no es real, ¿no? El valor ontológico de las apariencias es nulo. Entonces Parménides está negando el mundo sensible, ¿sí? Parménides lo niega, así literal, no es real. No es real, es como un sueño, una ilusión que no es real, que no tiene valor de realidad. Ahí Platón sí le va a llegar a corregir un poco la línea a Parménides. Platón le va a decir, espérame, Parménides, o sea, el mundo tiene un grado de realidad, aunque sea un grado leve, pero tiene un grado leve de realidad. En Platón, digamos que la cosa es mucho menos, eh, menos, como lo llamamos, menos tajante, Platón. Para Platón está el mundo de las ideas, que sería el ser pleno, las ideas, retomando a Parménides. Está el no ser, está el no ser, que sería prácticamente la nada, o sea, la nada, literal, el no ser es la nada. Y dice Platón, espérame, o sea, el mundo sensible, aunque no esté, digamos, en ningún lado, está entre ambos. Está el mundo sensible, está entre el ser y el no ser, ¿no? Y entonces, el mundo sensible no es una nada, no es algo irreal, absolutamente. Está entre el ser y el no ser. Pero Platón le va a decir eso a Parménides en cierta medida, en su postura metafísica. El mundo sensible no es que sea una nada, tiene un sentido, ¿no? Está entre el ser y el no ser, ¿no? Porque las cosas, aquí diría Platón, recuperando a Heráclito, el mundo sensible es y no es. O sea, es el mundo del cambio. O sea, Platón sí reconoce el cambio. Obviamente no le interesa mucho, pero dices, claro que ahí está el mundo sensible. Estamos en el mundo sensible, ¿no? Solo que Platón también va al final a quedarse en el ámbito de las ideas, ¿no? Del ser. Pero si te fijas, Platón no reduce el mundo sensible, el cambio, a nada. Está entre el ser y el no ser. No lo elimina Platón. Sigue pensando que su grado pues, es menor que el del ser, pero no lo elimina, como Parménides sí lo eliminaría. Ahora, la base, digamos, para Platón, y en esto es para lo que iba también tu pregunta, ¿qué sostiene al mundo sensible? Para Platón, para Platón, lo que sostiene al mundo sensible
o el mundo sensible, el cambio, se puede explicar gracias a las ideas. Para Platón. Sí, para Platón, porque por ejemplo, ¿no? En este mundo tú ves árboles, muchos árboles, una multiplicidad de árboles, pero tú no podrías conocer los árboles si no conocieras la idea del árbol, porque estos árboles son una copia de la idea del árbol, los árboles del mundo sensible. Entonces, lo que sostiene para Platón o lo que explica el mundo sensible es el mundo de las ideas, el ser. Pero sigue otra vez, o sea, Platón no es Parménides, pero sigue reconociendo la importancia de eso del ser, lo que es plenamente eterno y además inmutable, inengendrado, no cambiante. Pero Platón sí le da un valor mayor al mundo sensible, no lo reduce a una nada, digamos que le da un valor un tanto más menor que las ideas, pero sigue siendo, ya no es una nada, está entre el ser y el no ser, el mundo sensible, ¿no? Espero que por ahí algo igual, no sé si más o menos con eso respondí. Sí, sí, muchísimas gracias, pero además me Ujú, situó en cuanto al planteamiento, ¿verdad? ujú. Gracias. A ti, Julia, por preguntar. Igual alguien más quiere comentar algo, ¿no? Si no, avancemos ahora sí un poco más. Pues como les decía, em, no cayó muy bien en términos de los filósofos. No cayó muy bien la idea de que el mundo es una nada, de que el mundo sensible es algo pues sin sustento, sin ninguna especie como de realidad, que se trata de una mera ilusión. Eso no cayó bien a la gente, ni a los filósofos. Entonces, lo que intentan después de Parménides, que negaba el cambio, negaba el movimiento, negaba la realidad sensible y solo afirmaba el ser, lo que sucede es que empiezan a aparecer otros presocráticos todavía que ya no que van a hacer como un poco regresar a los primeros presocráticos, porque van a buscar un elemento, o varios, más bien, varios elementos para poder explicar la realidad, ¿no? Siguen dentro de esta perspectiva de hay que entender la física, hay que entender la realidad, y a los que siguen se les llama pluralistas ontológicos, ¿no? O sea que van a proponer no un principio, sino varios principios, ¿no? Recordarán que en la escuela de Mileto había un principio originario, el agua, el aire, el apeirón. Luego viene Anaximandro. Los pitagóricos hablaban también de los números como la esencia de las cosas. Los números son la esencia, o sea, son monistas también. Em, pero después vienen los pluralistas y tenemos aquí a Empédocles y a Anaxágoras, que son importantes. Para Empédocles también igual. Empédocles igual es una figura también extraña, figura chamánica, ¿no? Como muchos grandes filósofos presocráticos, poeta, ¿no? Se le conocía como por su poesía y hay muchas leyendas sobre cómo murió y sobre su vida. Se decía que era un personaje bastante excéntrico, ¿no? Caminaba con sandalias de bronce, togas púrpuras y rodeado de esclavos. O sea que era una especie como de aristócrata, ¿no? De familia adinerada. Como Parménides también se expresó en un poema, ¿no? Hay ahí, ¿cómo se llama? Una especie de anécdotas de que se murió al arrojarse a un volcán, algo así, un poco extraño el asunto, ¿no? Y quedaron sus sandalias ahí en el volcán, hacia arriba, en la parte de arriba, no sé, muy extraño. Entonces, Parménides igual expresa un poema como él, pero fíjense la manera en la que lo expresa. Dice, Afrodita dio nacimiento al ojo redondeado, fuego primitivo, prisionero en las membranas y en las finas capas de los tejidos. Estas, alrededor del fuego, retienen el agua profunda e impiden que el fuego así retenido salga al exterior, ¿no? O sea, aquí hay como imágenes metafóricas, ¿no? Afrodita, y también hay una referencia a elementos de la naturaleza. Su poema se dice que trataba sobre el ciclo cósmico, que hay una especie de ciclo muy similar a lo que pensaba también Anaximandro, que la realidad es un ciclo y que todo vuelve y todo retorna a esta, digamos, que todo retorna a lo mismo, ¿no? La vida es un ir y venir y un retorno constante al origen, ¿no? La vida es así. Esa visión le va a gustar mucho a Nietzsche, por cierto. Por cierto, de ahí va a robarse Nietzsche la idea del eterno retorno, ¿no? De los estoicos.
para ello. Entonces hablaba también y creía en la transmigración de las almas, lo cual nos da a entender que puede tener una especie de inspiración pitagórica, ¿no? Al hablar de la transmigración del alma, y también buscó las causas, aitía de la fisis, pero en varios elementos, eh, no en uno, sino en varios, ¿no? Y Empédocles hablaba de cuatro raíces o cualidades que serían el origen de todo, ¿no? Por ahí la palabra raíz tiene una especie como de relación etimológica con la palabra fisis, ¿no? Fisis significa algo así como lo que está creciendo, lo que está brotando, ¿no? Eso significa un poco fisis. Algunos piensan que no es adecuado llamarlos elementos, ¿no? La palabra elemento se produce posteriormente con Aristóteles, sino más bien de raíces. Pero esto es viejo, ¿no? Esto de hablar de elementos que constituyen lo que son las cosas es viejo. Ya lo hemos visto en los presocráticos, en la escuela de Mileto, ¿no? ¿Dónde está, dónde está la novedad de Empédocles, ¿no? Que en Empédocles no solamente se habla de los elementos, de las cosas que componen todo lo existente, sino que además se habla de dos fuerzas, de dos como impulsos de la naturaleza y que son los que mueven las cosas también. Y Empédocles hablaría de que se trata del amor y la discordia, ¿no? Filotes y Neicos, ¿no? Serían dos fuerzas opuestas, lo cual recuerda un poco al buen Heráclito, que por analogía con la vida humana gobiernan todo el ciclo cósmico. Entonces, la postura de Empédocles es que hay cuatro elementos, cuatro raíces, y esas raíces no se mueven solas, ¿sí? Hay fuerzas cósmicas que las están moviendo para que se unan y construyan las cosas y también se desunan, ¿no? Para cuando mueren las cosas, que sería la discordia, ¿no? Hay por ahí influencias también de Heráclito. Dice Empédocles, las cuatro raíces de las cosas todas, escucha las primeras cuáles son: Zeus resplandeciente, Hera dispensadora de vida, así como Aidoneo y Nestis, que con sus lágrimas hace brotar las fuentes mortales, ¿no? Esto, digamos que, aunque es un filósofo ya presocrático, sigue utilizando esta especie de metáforas míticas, ¿no? De dioses, ¿no? ¿A qué se refiere cada una de estas deidades, ¿no? Al agua, al aire, a la tierra y al fuego, ¿no? El agua, la tierra, el aire y el fuego son los cuatro elementos a los cuales se refiere Empédocles, ¿no? Entonces todo está compuesto de esos cuatro elementos y todo se reúne, ya sea por la acción de la amistad, ya cada cosa se aleja en virtud de la odiosa lucha, ¿no? Entonces Empédocles no solo habla otra vez de los principios, de los arjai, ¿no? Los principios, sino que habla del proceso también. O sea, quiere dar una explicación de cómo se da ese proceso en el cual los elementos se unen, esos cuatro raíces, cómo se unen y componen todas las cosas, ¿no? Muestra cómo se origina el universo, cómo evoluciona y finalmente cómo desaparece, ¿no? Todo formando parte de un gran ciclo cósmico, y la vida humana también forma parte de este ciclo. Esta idea es importantísima para el surgimiento del pensamiento científico. La fisis no es algo caótico, ¿sí? Sino que sigue una especie como de ciclo y de orden, ¿no? Hay ciclos y los ciclos siguen un orden. Para Empédocles, las cosas, por ejemplo, se componen de esos cuatro elementos dependiendo la proporción. O sea, por ejemplo, los huesos, diría Empédocles, como son duros, muy duros, tienen más proporción de tierra, por ejemplo, que fuego, que aire y que agua. Entonces tendrían, pongámoslo así, ¿no? Los huesos serían tierra en que será un 60%, pongan, tendrán agua también, podría ser, por ejemplo, ¿no? Es imaginario, 10%, tendrían aire también en algún sentido,
otro 10% y tendrían también fuego, ¿no? Por eso tendrían un 20%, ¿no? Entonces, para Empédocles, esta idea de los porcentajes, de las proporciones de las cosas, o sea, tierra, agua, aire y fuego componen todo, ¿eh? Así tal cual lo está diciendo él, pero en distinta proporción. Esta idea de la proporción, ¿de quién creen que sea? Es pitagórica. La idea de la proporción, de la armonía y de cómo se compone el universo bajo cierta armonía es pitagórica. Entonces, esto de que las cosas, los elementos o raíces componen todo lo existente según una proporción, da cuenta de que Empédocles tiene influencias pitagóricas también al respecto. Entonces, así se forman las cosas individuales, ¿no? Y esas cuatro raíces son observables empíricamente para Empédocles. Las observamos, pero todo se compone de ello, ¿no? Y las etapas y los ciclos que se repiten, tenemos un ciclo de amistad, ¿no? Que es como una especie ¿qué le diré? De familia, ¿no? Como de relaciones. Hay amistad, la amistad se convierte como en algo discordia, ¿no? Hay problemas, luego ya la discordia, la separación y luego otra vez la amistad, ¿no? Como una especie de conflicto entre amigos, ¿no? Algo así. Entonces se regresa, digamos, y regresa el ciclo, ¿no? Se va repitiendo de manera eterna y de manera infinita, porque así es la realidad para los griegos. No hay un principio, no hay un fin, no hay un Dios creador. La realidad es un ciclo eterno, interminable, que se repite hasta el infinito, ¿no? Por eso les digo que la idea del eterno retorno de Nietzsche es antigua. Viene de los estoicos y de una visión del universo distinta, ¿no? No es invención de Nietzsche. Obviamente no es original de Nietzsche. La interpretación que hace Nietzsche del eterno retorno es diferente, ¿sí? Es diferente, pero la idea del eterno retorno de lo mismo es una idea antigua, pertenece a la visión trágica del universo que tenían los antiguos griegos, ¿sí? Pero la interpretación que hace Nietzsche es lo novedoso de alguna manera, ¿no? Ahora, em, nosotros, los seres humanos, pasamos por una especie de purificación y transmigración, otra idea pitagórica, ¿no? Que igual es un pitagórico Empédocles. Empédocles en sus fragmentos diría, yo fui en otros tiempos un joven y una niña, un arbusto, un pájaro y un mudo pez, ¿no? Está un poco loco Empédocles, ¿no? También fumó un poco, tomó un poco de ayahuasca, para decir esas cosas, pero supuestamente él se decía que él había soñado sus otras vidas, ¿no? Se había visto a sí mismo en otras vidas y conocía esas transmigraciones, ¿no? Esto por nada dicen que era un personaje extraño y medio místico el asunto con él, ¿no? Y además excéntrico. Pero así explicaría Empédocles la formación de todo lo existente. Cuatro raíces y además las fuerzas de la discordia y la amistad. Pregunta, ¿negó Empédocles el movimiento y el cambio? No. Empédocles no niega el movimiento ni el cambio. Los acepta. No tiene problemas con ello. De hecho, hay dos fuerzas que están ahí explicando el movimiento, tanto la unión como la desunión de las cosas. Entonces no está negando el cambio. Empédocles con los pluralistas volvemos un poco a aceptar otra vez el cambio, ¿sí? Y bueno, faltan Anaxágoras de Clasomene, de la polis Clasomene. Él radicó en Atenas, fue considerado un sofista y también un ateo, ¿sí? Se dice que fue oyente de Anaxímenes y se hizo famoso en Atenas por ser un experto en las cosas del cielo, como se les veía a los filósofos, como astrónomos, al final de cuentas. Entre sus oyentes y discípulos se dice que estuvieron el famoso trágico Eurípides y el gran político famoso también Pericles, ¿no? Por ahí había cierta cercanía entre Pericles y Anaxágoras. De hecho, Anaxágoras se le acusó, ¿no? De no creer en los dioses como a Sócrates y se le llegó a expulsar también de la ciudad, ¿no? Pero
se dice que se le hizo esas acusaciones más por su cercanía política con Pericles, ¿no? Entonces, bueno, se dice que escribió un libro. Hay, digamos, anécdotas, ¿no? De que escribió un libro. De hecho, en el Fedón lo dice, ustedes lo leyeron, ¿no? Se dice, ahí Platón, ese Sócrates cuenta, ¿no? Que esta segunda navegación, él dice, ¿no? Que tuvo acceso al libro de Anaxágoras y que le pareció súper interesante, ¿no? Ahorita lo vemos un poco, pero que le pareció interesante la manera en que Anaxágoras explicaba el universo y todo, y al final dice, acabé muy decepcionado porque termina siendo una especie como de materialismo absurdo, ¿no? Explica todo a partir de la piedra, ¿no? Y de cosas materiales, y Sócrates no es un materialista, o Platón no es un materialista, entonces piensa que Anaxágoras comienza bien, pero luego termina siendo un materialista, Anaxágoras, ¿no? Su libro comienza hablando del estado inicial del universo, o sea, cómo hay un estado inicial de las cosas, o sea, no hay creación ex nihilo, eso ya lo hemos visto. Para los griegos, el mundo es eterno, o sea, no hay creación, no hay, digamos, este momento, no hay un Dios creador, el mundo es eterno, o sea, siempre ha sido, ¿no? Siempre es, ¿no? Como el ser, esta visión del ser, siempre es. ¿No? Digamos que siempre ha sido, es y será. El ser es, el ser ha sido, es y será, ¿no? Entonces así lo ven, no hay creación. Entonces no hay manera de que haya un Dios creador a partir de la nada, ¿no? Dice Anaxágoras, en un comienzo todas las cosas estaban juntas al mismo tiempo, infinitas, tanto en cantidad como en pequeñez, pero también lo pequeño, dice, es infinito, ¿no? Em, o sea, había, digamos, lo que llamaría Anaxágoras una especie como de gérmenes de las cosas y que se irían desarrollando, ¿no? Diferente a Empédocles, dice, no son los elementos los que están reunidos, sino un número infinito de semillas de todo, pues dice Anaxágoras, en todo hay parte de todo, en todo hay parte de todo. O sea, es como si hubiese esas semillas que Aristóteles llamará homeomerías, algo cuyas partes son idénticas, por eso son homeomerías, ¿no? De homo, que es lo mismo. Y de alguna manera dice Anaxágoras, ¿cómo un cabello podría provenir de lo que no es cabello o la carne de lo que no es carne? Claramente tiene que venir la carne de la carne, el cabello del cabello, ¿no? La piedra de la piedra, la roca de la roca. Entonces no puede venir algo, digamos que algo que es fuego, vean, ¿no? Vean, digamos otra vez la idea del ser. Algo que es fuego no puede venir de lo que no es fuego. No puede salir el ser del no ser, de lo que no es, ¿no? Ahí está presente la misma idea. Em, entonces tenía que haber en algún momento, dice, el estado del universo, de la fisis, donde estuviesen todas las raíces de las cosas como semillas y luego se van desarrollando, ¿no? Pero eso no es solamente lo importante en Anaxágoras, ¿no? Sino que dice Anaxágoras, bueno, ese estado inicial del universo no pudo organizarse solo, no pudo ordenarse solito, tuvo que haber algo que lo ordenara. Y eso que ordenó el universo, dice Anaxágoras, fue el nous, fue el intelecto, ¿no? Dice, si bien todas las cosas estaban juntas y al mismo tiempo, todo estaba mezclado con todo, el intelecto fue el que las ordenó. Tanto ¿Se fijan cuál es la novedad tanto de Empédocles como de Anaxágoras? ¿Cuál sería la novedad? Que ambos, Empédocles y Anaxágoras, lo que hacen es proporcionar una causa del movimiento, ¿sí? Proporcionar una causa, diría en terminología aristotélica, una causa eficiente. O sea, no solamente proporcionan una causa material, o sea, proporcionan los elementos, Empédocles las cuatro raíces, ¿no? Anaxágoras las homeomerías, la causa material, sino que además hablan de la causa eficiente. Están proporcionando un principio del movimiento.
qué es lo que mueve a los cuatro raíces? El amor y el odio, las fuerzas cósmicas del amor y el odio. ¿Qué es lo que organizó al universo en primer lugar? Fue el intelecto, el que puso en orden las cosas, ¿no? Entonces, el intelecto de Anaxágoras, el nous, es una suerte de primer motor que pone en marcha el devenir, o sea, el cambio, ¿no? Y dice Anaxágoras, y después de que el intelecto comenzó a mover, se separó de todo lo que estaba en movimiento y todo cuanto el intelecto movió se dividió. Y así se empezaron a originar las cosas singulares que vemos, ¿no? Después ya no queda muy claro, o sea, qué hace el nous, o sea, qué función tiene el nous. Puso en movimiento las cosas, luego las cosas empezaron a funcionar y parece que ya no tiene ningún tipo de función el nous. Pero esa idea del nous a Platón le va a hacer resultar muy interesante, ¿no? Y esa es la crítica que tiene en el Fedón. Platón dice, en cierta ocasión, dice, a uno que leía de un libro, según dijo, de Anaxágoras, y que afirmaba que la mente, el nous, es lo que ordena todo y es la causa de todo, dice Sócrates, me sentí muy contento con esa causa y me pareció que de algún modo estaba bien que la mente, el nous, fuera la causa de todo. Y consideré, si eso es así, que la mente ordenaría todo y dispondría cada cosa de la manera que fuese mejor para esa cosa. Así que si no quería hallar respecto de cualquier, si yo quería hallar respecto de cualquier cosa la causa de por qué nace o perece o existe, le sería preciso hallar respecto a ella en qué modo le es mejor ser, padecer o hacer cualquier cosa, ¿no? Esta idea de lo mejor habla de que, bueno, las cosas están orientadas hacia lo mejor, o sea, hacia el bien, y entonces hay una especie de teleología, ¿no? Todas las cosas siguen un mismo, siguen un fin propio. Entonces, ¿qué nos dice aquí Sócrates con esto que le gusta esta expresión? Dice, pues el mundo no es material nada más. Si nosotros queremos conocer qué son las cosas, que esa es un poco la idea, ¿no? Si yo quiero conocer qué es el universo, qué son las cosas, ¿qué diría un materialista? Pues conoce la materia de los que están hechas. No, no es un Dios creador, el Nus, Ángel, no, no es un Dios creador en absoluto, para nada, nada cercano a un Dios creador. Es un Dios ordenador nada más. O sea, ahí está el mundo y solo ordena. Em, Claro, nuestro intelecto tendría un parecido, pero es otra cosa, es un nous, algo que ordena, como una especie de fuerza, no es nuestra mente. Ahorita te doy ejemplo de eso, cómo sería mejor entenderlo. Y con esto va para allá más o menos, ¿no? Para entender qué son las cosas, un materialista diría, conoce su materia, de qué están hechas, ¿no? Eso lo hacen un poco los presocráticos, ¿no? De qué están hechas las cosas. Pero para Platón, que no es un materialista, Platón cree las ideas. Platón diría, si tú quieres conocer algo, no conozcas de qué está hecho, debes entender el para qué de algo, o sea, su finalidad. Debes entender el para qué de algo, ¿sí? El para qué de algo, o sea, su finalidad. ¿Y cómo es que conocemos la finalidad de las cosas? Platón diría, bueno, pues la finalidad de las cosas, o sea, una silla no es silla por la materia por la que esté hecha. Una silla puede ser de plástico, puede ser de metal, puede ser de madera, puede ser de barro. La materia no determina que eso sea una silla, ¿o sí? Lo que determina lo que es eso es la forma, que algo tenga la estructura de silla. Si algo tiene la estructura, entonces de silla, eso es una silla, no por la materia que tenga. Y Platón diría, aquí lo que está diciendo en este párrafo es claro, es obvio
que así como nosotros, como seres humanos, creamos y producimos objetos buscando que la disposición de sus partes sirva a un fin, ¿no? Porque hacemos sillas para sentarnos, construimos casas para vivir en ellas, hacemos ropa para usarla y protegernos. Así como nosotros creamos para un fin, diría Platón, es porque tenemos un intelecto, pero si hablamos de la naturaleza y nosotros incluidos ahí, sería mucho más bonito pensar, dice Platón, sería mucho más bonito pensar que todo lo que existe, existe para la mejor manera que existe, con una finalidad, y que la forma que los animales y las cosas tienen es para lo mejor, ¿sí? Y así podríamos entender mejor la naturaleza y el universo, si lo pensamos como si estuviese dirigido a un fin. Y entonces, en analogía como actuamos los seres humanos, con un intelecto que crea cosas para un bien, para un fin, dice Platón, me parece muy buena esa idea de Anaxágoras, de que haya sido un intelecto el que haya ordenado todo de la mejor manera posible, ¿no? Aquí lo dice, ¿no? Y la mente, o sea, Nous, lo ordenaría todo y dispondría cada cosa de la mejor manera que fuera mejor para esa cosa y para el todo en general. Entonces, eso sí está padre, y se me gusta esa idea, porque nos habla de que el mundo no es algo solamente material, que hay causas inteligibles de las cosas. Entonces Platón dice, qué bonita esa idea, me agrada, pero dice, de mi estupenda esperanza, amigo mío, salí defraudado, cuando al avanzar y leer, dice, veo que el hombre, Anaxágoras, no recurre para nada a la inteligencia, o sea, luz, ni le atribuye ninguna causalidad en la ordenación de las cosas, sino que empieza a hablar de causas como aires, como éteres, aguas y otras muchas cosas absurdas. Termina siendo un materialista, Anaxágoras. O sea, sería muy padre explicar, dice Platón, el mundo y la realidad por la inteligencia, por el nous, pero este cuate termina diciendo, no, lo que explica las cosas son aires, aguas, éteres y cosas materiales. Eso es un materialismo, ¿no? Y, y eso no explica nada para Platón. Entonces, Anaxágoras empieza bien en este pequeño parrafito del Fedón, donde narra un poco esto Sócrates. Es muy probable, esto también lo podemos debatir, ¿no? Pero es muy probable que aquí Platón se refiere a sí mismo. Muy probable que sea Platón. O sea, es Sócrates quien está diciendo esto en su lecho de muerte en el Fedón, pero es muy probable que sea Platón el que está hablando del mismo, ¿no? Que él, Platón, leyó Anaxágoras y que pues no le pareció. Le gustó al principio y luego ya no. O algunos dirán que también puede ser Sócrates. Digo, ahí tenemos que ver las fechas, pero esta idea de que la causalidad, o sea, la causa que explica la ordenación del universo debe ser una especie de inteligencia, ¿no? Así como nosotros creamos, ¿no? Dice, entonces Platón reconoce la utilidad analítica del modelo de Anaxágoras. ¿Qué entiendes por utilidad analítica? O sea, más bien para comprender las cosas, más bien reconoce como, sí, reconoce la intención de Anaxágoras. No sé si sea lo mismo que la utilidad analítica, a lo que te refieres con eso, pero reconoce el hecho de que para explicar el mundo no se recurre a la materia, sino a la forma, a la disposición de las partes, a la finalidad de las cosas, ¿no? Porque conocemos algo en función de su para qué, de la finalidad, ¿no? De que tiene, no de la materia. Sí, para Platón la materia no es algo, igual que para Aristóteles no es algo completamente bueno, la materia es algo cambiante, pero las formas no cambian. La forma, la estructura de las cosas no cambia, ¿no? Como decía con la silla, ¿no? Lo importante de la silla no es la materia, sino que tenga la forma para servir como silla, ¿no? Sino, ¿para qué? Si no, yo no entiendo para qué existe eso. Con la materia no entiendo nada. Necesito la finalidad. Y Platón dice, bueno, así como los seres humanos creamos para una finalidad lo que creamos, debe de haber un intelecto que haya
ordenado todas las cosas y les haya puesto una finalidad, ¿no? Eso está padre en el Fedón, un pequeño fragmento del Fedón donde se refiere Platón a Anaxágoras, ¿no? Entonces ya después Anaxágoras dice, no, no parece clara la función del intelecto. O sea, si el intelecto, una vez que ordena las cosas, dice Anaxágoras, tiene dos fragmentos que son un poco contradictorios, ¿no? Dice, el intelecto es infinito, autónomo, por eso no puede ser nuestro intelecto, Ángel, porque dice, nuestro intelecto es finito, dice, el intelecto es infinito, autónomo y no está mezclado con nada, sino que está solo consigo mismo. En efecto, si no existiese en sí mismo, sino mezclado con alguna otra cosa, estaría con todas las cosas al estar mezclado con ninguna, ¿no? Ahí diría que ya no está en el mundo, que el intelecto ordena y pues ya no hace nada después, ¿no? Que es infinito y libre, ¿no? Pero hay otro fragmento que dice que permanece en las cosas, ¿no? Que las ordena y al ordenarlas permanece de cierta manera, ¿no? Dice el intelecto que existe siempre, también existe seguramente donde están las demás cosas, tanto en la totalidad abarcadora como en las cosas que se separaron y en las que se segregaron, ¿no? Entonces, esas son dos interpretaciones que hay basadas en dos fragmentos de Anaxágoras, que en realidad, eh, pues no hay manera de resolverlo tan fácilmente, pero ahí está, ¿no? Y la influencia que tuvo en Platón, pues es también evidente, ¿no? Tanto Anaxágoras y Empédocles son pluralistas, porque para ellos las cosas se originan de múltiples principios. Para Empédocles son cuatro principios, cuatro raíces, y para Anaxágoras son un chingo de homeomerías, son un buen de raíces, son muchísimas. Por eso se llaman pluralistas, porque son muchos elementos los originarios de todas las cosas, ¿no? Y por último, nuestro querido Empédocles de Abdera, Demócrito, ¿no? Más bien Demócrito y Leucipo, que ahí, Leucipo dicen que ni existió, ¿no? Que de alguna manera, pues no sabemos bien qué onda, ¿no? Pero Demócrito y Leucipo son los llamados atomistas, ¿no? Demócrito de Abdera, que está por acá, cerca de Tracia, aquí está la polis de Abdera, un poco lejos de Atenas, si se dan cuenta. Pero vean que las polis están por ahí diseminadas, o sea, hay muchas polis, ¿no? Y en todas más o menos como se comparte ese sentimiento de ser griegos, helenos y cultura y filosofía, ¿no? Entonces por aquí llega, ¿no? E incluso si se fijan, ya vimos que en Elea, acá en Sicilia, en las costas en Italia, también colonizaron los griegos, y también de acá es Parménides. Parménides es de Elea, es una polis que está por acá. Entonces aquí es un poco el mapa de cómo estaban las polis. Em, Es interesante eso, ¿no? O sea, muchas polis, hay una gran cultura perdida ahí, ¿no? Desafortunadamente solo tenemos conocimiento de algunas, pero, pero si se fijan, fueron unas polis que formaron una tradición importante entre ellas, se conocían, o sea, ¿cómo es posible que, por ejemplo, Platón hablara de muchos? Porque llegaban a Atenas, ¿no? Atenas se volvió también la ciudad cultural, todos iban a Atenas, ¿no? Ahora, Demócrito se le considera presocrático, cosa que para algunos es un error, porque dicen que fue contemporáneo de Sócrates, o sea, vivía en la época en que Sócrates estaba vivo, pero se le cataloga como presocrático porque su tema, digamos, sus fragmentos, muchos están centrados en hablar de la fisis. Y ya vamos a ver un poco hoy, y es este ciclo, que con Sócrates la filosofía da un giro a tratar otro tipo de temas. Ya no es la fisis. La fisis es el tema esencial de los presocráticos, pero con Sócrates va a ser el antropos, el ser humano, el hombre, ¿no? Ese va a ser el tema. Y obviamente habrá ahí más cuestiones de carácter ético, moral y político que solamente hablar de la fisis, ¿sí? Ya como que cambia el pensamiento, ¿no? Su maestro, Leucipo, es una figura oscura de la cual poco se sabe o nada, y Demócrito otra vez fue un ciudadano ilustre de su pueblo, o sea, tenía lana. Si algo se han dado cuenta ustedes también aquí, si algo ven, es que realmente todos los presocráticos parece ser que venían como de familias de lana, ¿no? Eran aristócratas, ¿no? Heráclito, Parménides, Demócrito. Yo no creo que Anaxágoras fuese un plebeyo, ¿no? ¿Quién más? Empédocles tampoco, ¿no? Decían que era un ciudadano ilustre, ¿no? Que caminaba con esclavos, o sea, que tenía esclavos.
¿no? Muchos esclavos que lo iban siguiendo y que supuestamente tenía mucho dinero. Entonces, eso de que sí, sí, los filósofos realmente, los presocráticos, todos eran aristócratas que tenían pues el tiempo del ocio, ¿no? Que no tenían que trabajar y que por lo tanto podían darse el lujo de dedicarse al pensamiento, ¿no? A reflexionar sobre la fisis, ¿no? Un poco lo que se dice es cierto, los rumores son ciertos, ¿no? La filosofía no se puede hacer quizás desde la pobreza, pero eso es una visión antigua, ¿no? Es una visión antigua, una manera distinta de entenderlo. Pero sí, no sé qué piensan ustedes, hacer filosofía, leer. Bueno, el hecho de leer filosofía requiere tiempo, ¿no? Requiere un tiempo que a veces con la acelerada vida es complicado encontrar ese tiempo, ¿no? Eh, pero no es cierto eso o sea, no es cierto después, ¿eh? O sea, Kant, por ejemplo, Fichte, venían de familias humildes, ¿no? Hegel, digamos que tampoco era un millonario, pero tenía, digamos, por ahí una lanita que le dejó su papá de herencia a Hegel. Cuando muere su papá de Hegel, Hegel se siente yo creo que hasta aliviado porque no tenía dinero para comer, entonces le dejó una herencia el papá de Hegel y ya eso se puede dar un tiempo para dedicarse otra vez a filosofía y ya volverse el filósofo que fue. ¿Quién levantó la mano hace rato? ¿Fue Rodrigo? Te escucho, ¿no? ¿O Leonardo? ¿Quién fue? Alguien la levantó y la bajó. Ah, Fui. Leonardo, dime, Leonardo. Lo que pasa es que Demócrito de Abdera estaba muy cerca de Aristóteles, en donde Aristóteles empezó. Imagino que mucha de su influencia también tiene que ver con él, ¿verdad? Mm, Pues ya ves que Aristóteles es de esta gira. sí, es allá, es Tracio, Aristóteles también, ¿no? Por acá está, Macedonia está acá arriba, de hecho, ¿no? Aquí, Macedonia, Porque Aristóteles Tracia. se conocía como la estagirita. Ujú. Sí, Entonces, y él, o sea, imagino que en esa parte, pues estaba sobre todo su influencia en cuanto a que aparentemente estaban lejos, pero creo que todos comparten muchos principios, como básicos. Y de ahí se empieza como la riqueza del pensamiento, de la interpretación. Eso para mí es, ahorita en este diplomado me estoy enterando que todos pues son como contemporáneos o en ujú. cuanto al análisis. Ok. No, mira, pues qué bueno que estás captando ahí eso. Mira, yo creo que por cuestiones de temporalidad, o sea, dudo mucho que Aristóteles conociera personalmente a Demócrito. Ujú, O sea, dudo mucho que lo conociera, a pesar de que, como bien comentas, pues parece que están ahí cerca. En realidad, yo creo que Aristóteles conoce a Demócrito por su pensamiento, algunas ideas, ¿no? ujú, Porque Aristóteles recopilaba muchos información, muchos papiros y ujú, entendía y leía. Definitivamente está mucho más cerca que nosotros de su pensamiento, Aristóteles, de Demócrito, pero yo dudo mucho que haya sido eh, contemporáneo de Aristóteles, o sea, que lo conociera. Pero seguramente, como dices, como fue famoso, fue un ciudadano ilustre, sus ideas se conocían. ujú. eh, es, Más que es, nada. es probable que cuando Aristóteles nace, que es un poco después de esto, pues tuviese acceso a algunas ideas, ¿no? Porque es famoso Demócrito, ¿no? O sea, es tan famoso que llega a Atenas, ¿no? Pero algunos dicen por ahí que Demócrito, bueno, ahí te va un poco la idea también con esto. Ujú, Demócrito y Leucipo son materialistas. ujú, O sea, hay un materialismo ahí fuerte, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poco de eso, ¿no? Yo te dije que Platón no es materialista hace rato. ujú, No le gusta esa visión de que el mundo es material nada más. Eh, es curioso, creo, pero Platón nunca menciona a Demócrito. O sea, creo que eso es algo sabido, ¿no? Creo que nunca menciona a Demócrito y hay como un silencio, así como sepulcral de Platón, de no hablar de ese pensador. Si lo conocía, hay un silencio consciente, pero también puede ser que no lo conociera, ¿no? También puede ser, ¿no? Aristóteles sí lo conoce, porque Aristóteles sí habla de él en la metafísica, cuando hace esta revisión de los presocráticos, pero Aristóteles es tiempo después y Aristóteles tenía un espíritu como más de recopilación de datos, ¿no? De información. Entonces, eh, Demócrito es un materialista y esa visión que tienen los atomistas, que es el pensamiento atomista, es sumamente interesante, ¿no? Pero sí, tienes razón, Leonardo. Qué bueno que te estás dando cuenta de eso. Todos son de alguna manera
no sé si sean contemporáneos, o sea, tampoco es que fueran vecinos, o sea, que vivieran en la misma colonia, pero, pero como comunidad, las polis Ujú, griegas, había como comercio, relaciones, comunicación, entonces era fácil en ese sentido que, si bien, te digo, no eran vecinos, no era, por ejemplo, que pues alguien escribía algo, ¿no? Y llegaba al día siguiente, como hoy en día, le mandaban WhatsApp con sus ideas, ¿no? O sea, no era así, pero sí tardaban tiempo, o sea, ponle unos meses, 6 meses y llegaban algunas cosas, se traían información, pero sí es probable que haya habido información entre ellos de lo que estaban pensando en otro lado, ¿no? Aunque ujú, no hay citas, o sea, no se citan a sí mismos. ujú, Heráclito se refiere, si te fijas, hay un fragmento de Heráclito donde se refiere a Homero, a Anaximandro, creo, y a Hecateo, ¿no? Entonces los llama eh, insensatos, como ignorantes, ¿no? Sí se conocían, o sea, sí hay una comunidad, digamos, de pensamiento en la antigua Grecia, pero es difícil asegurar, ¿no? Qué tanto se conocían personalmente o era solamente porque llegaban papiros con algunas ideas y había gente, obviamente que eran aristócratas, sí, sí, que podían tener necesario. acceso a eso, ¿no? Bueno, haciendo un comentario de lo que mencionaste después en cuanto al tiempo, de que para poderte dedicar a la filosofía ocupas un tiempo, pues al Ujú, menos todos ellos tienen como característica que tenían resueltas ujú, sus necesidades básicas, ujú, igual que los filósofos posteriores. Pienso que ujú, esa sí sería una condición como ujú. necesaria para poderte dedicar a la filosofía, porque requiere mucho tiempo. Entonces, yo lo estoy viendo partiendo de una Ajá, experiencia mínima en la cual, por ejemplo, este diplomado requiere un montón de horas para ok. leer y, y ocupas el tiempo. Y si ahorita es difícil, Ujú. imagina que en aquellas condiciones donde era una sociedad esclavista, pues era todavía más difícil. De ahí porque mi admiración a los estoicos, sobre todo uno de los fundadores o uno de los que son más conocidos porque fue esclavo y después hizo su propia escuela filosófica. Creo que es de los más admirables en cuanto a esa parte pues Ese, del pic, tiempo y de ese Picteto, que ese fue esclavo. epicteto. Ujú. Fue esclavo y además está el manual, ¿no? Se hizo es que el estoicismo también es una filosofía para todo mundo, o sea, todos pueden ser estoicos, no hay distinción entre hombre libre y esclavo. O sea, para el estoico, el único hombre libre es el sabio. O sea, la única distinción, porque para los estoicos, todas las distinciones de clase social, las distinciones de nacionalidad, todas las distinciones de los estoicos que ellos ven son arbitrarias. Todos somos ciudadanos del mismo universo, dirían ellos. Y la única diferencia que ellos, digamos, distinguirían es entre el sabio y el ignorante. Es la única distinción que ellos aceptarían como una distinción real. Hay sabios y hay ignorantes. Todas las otras diferencias de clase social, país, económica, política, son diferencias arbitrarias, dicen ellos, y además son contingentes, son cambiantes. Entonces, la única diferencia es el sabio es libre, el sabio es un hombre libre, mientras que el ignorante es un esclavo, ¿no? Ujú, Entonces, esa es, digamos, la diferencia de los estoicos, pero los estoicos tienen más influencia de Heráclito, sobre todo. Si queremos decir algo, hay una influencia de Heráclito en el estoicismo. Por ahí lo vas a ver en tu clase de Ética 2, pero es Heráclito el que influye un poco en los estoicos también, aunque todas las escuelas helenísticas dicen como referente a Sócrates un poco, ¿no? Sócrates es el referente del helenismo para las escuelas estoicas. Pero es interesante, ¿no? A mí me gusta el estoicismo también. Es una escuela muy larga, es la más longeva de todas, el estoicismo, ujú. casi creo 500 años, no sé, y hay estoicismo antiguo, estoicismo medio, estoicismo tardío, ¿no? Porque el estoicismo también se cuela en el Imperio Romano, ¿no? O sea, hay un emperador que es Marco Aurelio, que es el emperador Correcto. filósofo y es un Ujú. estoico, ¿no? Entonces, es la escuela helenista con más influencia en el mundo antiguo, el En estoicismo. en la actualidad también hay muchos escritores que lo manejan. Pero Sí, bueno. eso sí, eso sí.
Gracias. no, pero gracias a ti por comentar eso, Leonardo. Igual para todos, si quieren comentar algo, adelante, ¿no? Pero eh, espero que con esto ustedes estén teniendo y respecto a lo que decía un poco Leonardo del tiempo, eh, yo siempre los invito en el diplomado a que lo vean como una especie de, o sea, que no se estresen y que no se lo tomen tan a pecho a veces las tareas, ni tampoco las lecturas, que traten de leer lo que puedan, cuanto puedan y como puedan. En buena medida, el trabajo que yo hago y que tratamos de hacer aquí es hacerles accesible esto, explicárselos, para que ustedes puedan entenderlo de una manera clara, incluso sin haber leído nada. Entonces, por ese lado, yo les diría, y se los repito siempre, no se me estresen, ustedes vean las grabaciones. Si no pueden estar en la clase, vean las grabaciones. Y creo que con esto te puedes ahorrar un poco de lectura a veces, ¿no? Y si ves las grabaciones y luego quieres leer, te aseguro que igual vas a comprender y a captar un poquito más de cosas del texto. O sea, lo puedes hacer en el orden que tú quieras, ¿no? Esa es, digamos, la bondad, creo yo, del diplomado, ¿no? Que te ofrece y que tienes personas que son muy buenas, creo yo, ¿no? Los profesores son excelentes. Entonces, es importante. Yo es importante esto. Lo digo así tal cual, no cualquiera que estudia filosofía puede enseñar filosofía, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? No todo aquel que estudia, por ejemplo, derecho, sabe dar clases de derecho. O sea, no es fácil. Enseñar, o sea, que tú sepas algo o que tú estudies algo, una licenciatura, por ejemplo, en algo, te da la posibilidad de poder enseñarla, pero no te capacita para hacerlo bien. Entonces yo creo que aquí todos los que estamos dando clases tenemos una experiencia como profesores y eso es importante, ¿no? Porque si tú sales de la carrera y dices, voy a dar clases, no es fácil, o sea, no es fácil. Yo salí de la carrera y era difícil dar clases. Yo di clases durante 10 años, no, 10 años en prepa y 2 años en universidad, 3 años estuve dando clases de política y demás. Entonces, no es como salgo y ya soy un maestro en esto, ¿no? No, enseñar algo, saber algo está bien, es bueno, pero no es lo mismo saber algo y saberlo enseñar, ¿no? Entonces, pues es difícil, ¿no? Te prepara la licenciatura para saber algo, pero luego se adquiere cierta, pues, maestría en enseñarlo, ¿no? Cierta pericia en poder transmitirlo y a veces hay gente que no puede enseñar, ¿eh? O sea, que definitivamente no se le da. También es algo como de que se te da, ¿no? Hay gente que por más que pedagogía y todo, pues no sabe enseñar, no se le da, ¿no? Entonces, creo que, digo, creo que sí, siempre nos hemos esforzado en que todos nuestros profesores tengan esa experiencia, ese gusto por la filosofía y que además sepan transmitirlo. A eso me refiero, ¿no? Por eso sí. Y además otra cosa que hacemos aquí en el CEF es que tratamos de hacer una enseñanza como seria, o sea, a la vez de que es fácil, que sea seria, porque se puede caer mucho en la vulgarización de la filosofía, o sea, en hacerlo algo muy sencillo, pero sin sustancia, sin contenido. Entonces, tratamos de hacer eso y es difícil, ¿no? Pero bueno. Ana pregunta, maestro, ¿no tenemos acceso a las grabaciones? Sí, tienen acceso a las grabaciones del diplomado durante 3 meses después. O sea, tienen casi 9 meses, 10 para poder ver todo el contenido sin ningún problema, ¿vale? Entonces no te preocupes, hay tiempo, hay casi un año. Creo que un año es suficiente tiempo para revisar todo, ¿no? Todas las ideas, los videos, las lecturas, etc. Y pueden descargar las lecturas para que tengan ahí también su pequeña biblioteca en PDF de textos filosóficos básicos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a contar un poco con esto. ¿Qué pasa con con el atomismo, ¿no? El llamado atomismo griego, ¿no? La idea de Leucipo y Demócrito, que es sumamente interesante, ¿no? Yo creo que que además el atomismo es materialismo, ¿eh? Eso no nos olvidemos que esto es una especie de materialismo y que esto implica la negación, la negación de cualquier tipo de espíritus o de fuerzas espirituales o de formas que habiten la materia. Todo es materia. Todo está compuesto de lo que los atomistas llaman átomos, ¿no?
Entonces, para ellos, para los atomistas, la fisis, o sea, toda la realidad, todo lo que existe, se compone por un conjunto o aglomeración de partículas. Vean, eso también es interesante. Imperceptibles a las que llaman átomos, ¿no? Y uno se pregunta, esto es una sofisticación importante, ¿no? Porque los atomistas, la propuesta del atomismo es decirnos que hay elementos, ciertos elementos que no vemos, que son imperceptibles a los sentidos y que sin embargo componen las cosas. O sea, yo no los veo, pero sé que están ahí, ¿no? Ahí están. Eso como una intuición de pensamiento filosófico es sumamente revolucionario e interesante, ¿no? Hay algo que no veo, pero que está en las cosas, ¿no? Y es una exigencia del pensamiento de los atomistas, ¿no? Átomo, la palabra átomo etimológicamente significa sin división, ¿no? Tomo significa división, significa división, y a es digamos, el prefijo negativo, ¿no? Es un prefijo negativo. Átomo, lo que no tiene división. Eso serían los átomos, etimológicamente. Lo que no se puede dividir más todavía. Esa es una característica importante de los átomos. Los átomos son indivisibles. Y esto, en términos científicos, la teoría atómica pues, tuvo mucha vigencia, ¿no? Hasta la modernidad, o hasta el siglo casi XVIII, los átomos, la teoría atómica es importante. Pero dentro de esto, los atomistas, Leucipo y Demócrito, decían que los átomos poseen solidez. O sea, ¿qué es eso de poseer solidez, ¿no? O sea, que son algo. O sea, son indivisibles, no se pueden dividir, no los podemos observar. No es extraño esa idea, ¿no? O sea, son indivisibles, son invisibles, imperceptibles, pero tienen solidez. Y pueden con eso, al unirse, al unificarse, constituir todo tipo de objetos, forman las cosas. Los átomos son lo que constituye y compone todas las cosas que existen, ¿sí? Son imperceptibles a las sensaciones. ¿Y cómo es que sabemos que existen? Pues porque vemos los compuestos que constituyen, ¿no? O sea, yo veo los elementos compuestos, que son las cosas materiales, y entonces asumo por una especie de reflexión, eh, de ir analizando que, que lo que compone las cosas, de lo compuesto debe ser eh, constituido a partir de lo simple, y lo simple ya no puede dividirse. Como pura lógica esto, o sea, es puro pensamiento lógico, es pura abstracción, digamos, pura especulación. No hay experimentación. Los atomistas nunca vieron los átomos con los sentidos. De hecho, no es posible hacerlo. Entonces, es solamente afirmar todo esto a partir del pensamiento, de pensarlo, de hacer una especulación filosófica. ¿Cuál sería la aportación que hacen importante los atomistas? Y es que los atomistas admiten algo que resultaría imposible para Parménides y para Zenón, por ejemplo, ¿no? Admiten la existencia no solo de los átomos, sino del espacio vacío, ¿no? Y el espacio vacío tiene que ser un no ser. Pero ¿por qué se necesita el no ser? O sea, vean eso, o sea, quizá la revolución del atomismo es la necesidad de admitir el no ser, ¿sí? Y ahorita vamos a ver más o menos por qué. Pero no era el no ser algo inadmisible para Parménides, algo absurdo de pensar, no es la nada. Y los atomistas van a decir, sí, se necesita el no ser, porque si no, ¿dónde rayos se van a mover los átomos? ¿No? O sea que le están diciendo a Parménides, tómala.
sí hay movimiento. Sí hay movimiento y sí hay cambio. Y el cambio y el movimiento se dan en el espacio vacío, o sea, en el no ser. Ahí se dan el cambio y el movimiento, en el espacio vacío. Esa es, creo, una de las aportaciones más importantes de los atomistas, ¿no? La necesidad de hablar del espacio vacío, del no ser, ¿no? O sea, si hay algo más, bueno, porque el átomo, también hay que ponerlo así, un átomo para los atomistas es igual al ser de Parménides. O sea, también conocen esto. El átomo es indestructible, es indivisible, es eterno, etcétera, ¿no? El átomo es el equivalente al ser de Parménides. Cada átomo es como el ser de Parménides. En eso son claros bastante. Si hay algo más hay algo más de un átomo, si hay algo más de un átomo, y recuerden, pluralistas estamos hablando, ¿no? Las cosas se componen de una pluralidad de átomos, de una multiplicidad de átomos, no de un solo elemento, no de un solo, no del aire, no del aperón, tampoco son cuatro raíces, son muchísimos átomos, pluralismo ontológico. Si hay algo entre un átomo y otro, dice, es porque hay algo. Si hay algo más, es porque hay algo entre uno y otro, ¿no? Para que los átomos puedan desplazarse y reunirse y separarse, se necesita algo más, ¿no? Y ese algo más es el espacio vacío, ¿no? El no, o sea, en pocas palabras, el no ser. Entonces están aplicando en buena medida un poco el pensamiento de Parménides también, ¿no? Hay ser y hay no ser. Claro, tiene que haber no ser, porque la escuela eleata de Parménides, seguida por Zenón de Elea y las paradojas del movimiento y del cambio, y Meliso de Samos, negaban que existiese el vacío y el movimiento, ¿sí? Negaban el vacío y el movimiento. Y lo único que existe en ese sentido sería para ellos el ser. Solo hay ser. Todo es ser. El espacio y el movimiento y el vacío son ilusiones, ¿no? Son ilusiones. Pero los atomistas lo que buscan con esto es reivindicar el movimiento, ¿sí? Les digo que desde ese principio que Parménides y sus ideas de que no hay movimiento, que es una ilusión, como que no cayeron bien en muchos presocráticos y se trató de explicar el mundo en movimiento, el cambio, ¿no? Que Platón también va a decir es que el cambio, si lo dije, ¿no? El cambio es como un intermedio entre el ser y el no ser, o sea, no es nada, no es que sea una nada. Entonces, el vacío, el no ser, permite reivindicar el movimiento y hablar de un ser múltiple. O sea, hay múltiples átomos, hay multiplicidad de ellos, ¿no? Entonces, dice, además, la existencia del átomo se deduce a partir de de los compuestos sensibles que percibimos, ¿no? Pero si todo es un conjunto de átomos, ¿cómo es que una cosa, un árbol, es diferente de una piedra, ¿no? Y es que para los atomistas, a pesar del tamaño de los átomos, a pesar de que son sumamente imperceptibles, cada átomo debe poseer figuras diferentes. O sea, hay como distintos tipos de átomos. Unos son puntiagudos, otros son redondos, otros son cuadrados, ¿no? O sea, a pesar de que todos son imperceptibles, tienen una cierta figura, ¿no? En lo que se refiere a la materia, es la misma en todos, ¿no? Todos tienen la materia, pero tienen diferentes figuras, ¿no? Y hay movimiento, los átomos se mueven por la necesidad, dirían los atomistas. El vacío es infinito, fuera de su infinitud, no tiene otra propiedad que resalten los atomistas, ¿no? Entonces el vacío es infinito y los átomos tendrían esta especie de figura, ¿no? Que determina el movimiento, porque hay que explicar el movimiento, ¿no? De los átomos. No hay una inteligencia, como decidiría Anaxágoras, hay un nous que ordena las cosas, ¿no? Hay una inteligencia, una divinidad
que va componiendo el universo para mejor, para bien de las cosas, les da una forma, etcétera. Pero si le preguntáramos a los atomistas por qué hay movimiento, por qué hay cambio, ellos dirían, dos cosas son las que determinan esto, el azar y la necesidad, ¿no? El azar y la necesidad. No hay una fuerza inteligente que determine cómo se haga eso, ¿no? No dejan lugar, por lo tanto, para hablar de designios divinos, sustancias espirituales, salvo que estén compuestas de átomos y obedezcan las mismas leyes, ¿no? Em, los atomistas buscan explicar todo a partir de su teoría de átomos, ¿no? Las sensaciones, o sea, cómo sentimos el mundo, se pueden explicar a partir de cómo percibimos ciertos átomos en el paladar, etcétera, ¿no? Incluso el alma, para los atomistas, el alma estaría compuesta de átomos, ¿no? Pero de una forma sutil. Átomos como sutiles, distintos, pero son átomos también. El alma es algo compuesto de átomos diferentes de los otros, de la materia, digamos, de diferente figura, ¿no? Por ejemplo, porque todos son materiales. O sea, que harían del alma algo material los atomistas. Quizá por eso a Platón no le gustaba tanto esto, ¿no? Y operarán principios de atracción y repulsión en las relaciones de los átomos, ¿no? Pero digamos que ese es el materialismo. Bueno, como todo es material, el universo de los atomistas se explica a partir del contacto y del choque de los átomos. O sea, es un mundo puramente material, ¿no? O sea, choques, átomos, atracción, repulsión, fuerzas de necesidad y el azar, el azar. Entonces, por eso no le gustaba mucho a Platón esto, yo creo tampoco, porque Platón hablaba de un uso, de una inteligencia. Los sentidos igual, o sea, funcionan de esa manera, ¿no? Los átomos penetran en nuestros sentidos y van componiendo esas imágenes en nuestra alma, ¿no? Que también es de carácter material. Y estas teorías de Demócrito y Leucipo van a ser influyentes, no solo en la modernidad, sino que hay otra escuela por ahí helenista que va a ser influenciada por Demócrito, que es el epicureísmo. Los epicúreos también suelen ser un poco materialistas y materialistas. Bueno, hablan de, digamos, del placer como algo material, ¿no? Placer, la vida tiene un sentido material para ellos, pero digamos que ahí se ven influenciados y también en el Renacimiento, o sea, se recuperan las ideas del materialismo antiguo y el materialismo de Epicuro, ¿no? Que hay por ahí, Karl Marx, por ejemplo, Karl Marx hizo su tesis doctoral, por cierto, eso es un dato interesante, ¿no? Karl Marx hizo su tesis doctoral, se llamaba sobre la diferencia, así, sobre la diferencia entre el materialismo de Demócrito y Epicuro. O sea, un Karl Marx ya haciendo su doctorado, como pueden ver, interesado en el materialismo, ¿no? Tanto comparando el materialismo de Demócrito con el materialismo de Epicuro, ¿no? Porque son materialistas ambos, ¿no? Entonces es una comparación. Ese libro se consigue por ahí, lo he visto como barato en una editorial que se llama Biblioteca Nueva, se puede conseguir, es buena editorial también. Pero digamos que así estaría un poco esta conclusión de los presocráticos. Demócrito y Leucipo serían los últimos filósofos presocráticos que formarían parte de este grupo de filósofos, filósofos pensadores antes de que llegue Sócrates a la escena filosófica, ¿no? Hasta aquí, dudas, comentarios, preguntas, intuiciones que les haya disparado esto de los atomistas. Donaldo, te escucho, dime. ¿Qué tal, profesor? Sí, yo escuché como de esta corriente desde que iba en prepa, creo, en Ujú, alguna clase de filosofía que llevé. Y la verdad es que hasta la fecha me vuela la cabeza cómo por lo menos los fundamentos son muy parecidos a como la teoría atómica que tenemos más moderna, ¿no? sí. Entonces, de hecho, luego estudié física, pero Ujú, nada más eso como es impresionante como varios de los postulados en realidad resultaron ser pues bastante parecidos a lo que conocemos ujú. con la ciencia moderna, ¿no? Entonces sí, no sé, nada Pues más ser eso.
No, gracias. No. En realidad es, digamos, lo que es, mira, lo que es, muchas, digamos, cosas que dijeron seguramente hoy se pueden demostrar como falsas, ¿no? O sea, varias, ¿no? Digamos que no tendrían ningún tipo de sentido quizás para la física moderna o contemporánea. No lo sé, pero lo interesante de la capacidad analítica de los presocráticos es que tampoco suena tan descabellado, ¿no? O sea, no suena tan descabellado y además el hecho de decir no usaron nada técnico, tecnología de ningún tipo, más que el puro intelecto y el pensamiento racional. O sea, no tenían otro tipo de herramientas para decir lo que decían, más que un intento intelectual, especulativo, teórico, de dar cuenta de algo, ¿no? Entendiendo que esto involucraba también lógica, matemática, filosofía, etcétera. Pero creo que eso es lo que también sorprende, ¿no? O sea, el hecho de que con tan poco, aparentemente, hubiesen dicho cosas que hacen sentido y que quizás te digo, más allá de que puedan ser refutadas y tratadas como algo que ya está caducado científicamente, no dejan de ser interesantes y además haber influido en el desarrollo, ¿no? de la ciencia y del conocimiento del mundo, ¿no? Si bien la teoría atómica, porque lo dije, ¿no? O sea, la teoría atómica llega hasta el siglo XVI, ¿no? XVII, y es, digamos, tiene sus orígenes en Grecia con Demócrito y con Epicuro. Entonces ahí hay esta idea, además, es impresionante, ¿no? Creo como a partir de la pura especulación se puede decir cosas así sobre el universo. Entonces ahí, digamos que ah, yo valoraría eso, ¿no? No el hecho de que digan algo que sea verdadero absolutamente, sino todo este proceso de razonamiento y de procesamiento de información y lo que dicen. Ahora, lo dijimos desde el comienzo, ¿no? Todo lo que hay de estos pensadores presocráticos son fragmentos. Entonces, también es mucho de lo que se dice de ellos está basado en fragmentos de segunda mano o tercera mano que nos llegaron y más o menos hay quien dirá que no se podría decir nada definitivo basándonos en los fragmentos, ¿no? O sea, nadie puede afirmar definitivamente que esta haya sido su posición, pero se pueden defender ideas a partir de los fragmentos. Entonces es una cuestión como muy, ¿cómo lo diré? Es como algo como arqueología, ¿no? En arqueología lo que hacen luego es a partir, por ejemplo, de una pieza que encuentran, creo que eso es un poco de arqueología, ¿no? Desmiéntanme si no es así. Creo que la arqueología lo que hace es encuentra vestigios, se encuentra parte de una vasija, ¿no? Es la mitad, ¿no? Y la arqueología lo que hace es reconstruir, ¿no? Cómo podría haber estado el resto de la vasija, ¿no? Eso hace la arqueología, un trabajo de reconstrucción, ¿no? De los vestigios que encuentra para tratar de entender eh, eso, ¿no? ¿Qué función tenía, etcétera? Entonces el pensamiento es más o menos similar, ¿no? Nosotros tenemos fragmentos presocráticos. Es un trabajo casi arqueológico, ¿no? De tratar de, con un fragmento de un autor o varios fragmentos, reconstruir lo que falta de su pensamiento. Es sumamente difícil. Es muy difícil. Es más complicado que reconstruirlo, creo yo, en la arqueología, ¿no? Pero los intentos ahí están. Más o menos esto se ha hecho muchas veces ya. Entonces, lo que sabemos de los presocráticos ya ha sido interpretado muchas veces, pero sigue siendo interesante regresar un poco a ellos, ¿no? Gracias, Donaldo. No sé si alguien más quiere comentar algo más antes de, si no, pues vamos a seguir, ¿no? Ahora vamos a entender el siguiente periodo, ¿no? El centro de este ciclo, digamos que el centro va a ser la sofística y Sócrates. ¿Sí? El objeto de estudio ahora va a ser los sofistas y el pensamiento de Sócrates, que como ustedes saben es complicado porque Sócrates no escribió nada. Y de los sofistas estamos casi igual en el mismo sitio que con los presocráticos, ¿no? Es muy difícil, hay fragmentos de los sofistas también, algunos más largos, otros más pequeños, más cortos, hay frases de los sofistas, pero no hay un tratado completo que hayamos recuperado, ¿no? Igual se dice que escribieron tratados, obras de retórica, pero
no estamos seguros de eso, ¿no? Solo tenemos fragmentos y ese tipo de situación también lo tenemos con los presocráticos, ¿no? Pero en términos del periodo histórico en el que viven los sofistas, hay bastante información, ¿sí? El periodo de la Grecia clásica, que le hablamos un poco al inicio del siglo primero, la Grecia clásica, el periodo es sumamente interesante porque estamos hablando del florecimiento de Atenas, ¿no? De este contexto que comenté un poco al principio, ¿no? La Atenas clásica, o este periodo que se conoce como la Atenas clásica, representa el desarrollo cultural, militar y hegemónico de Atenas sobre todas las demás polis, ¿sí? Eh, Vivimos en este periodo clásico de Atenas, lo que presupone es entender esas guerras médicas o guerras contra los persas, ¿no? La batalla de Maratón contra Darío I, que da inicio a las guerras médicas, la batalla de las Termópilas y la batalla de Salamina, ¿no? Son las batallas en las cuales los griegos se unen y derrotan a los persas, porque se unen todas las polis griegas, los Esparta, Atenas, todas las demás, y vencen a los persas. Eso produce un sentimiento de unidad entre los griegos, de poderío militar, de hegemonía, todo sobre el mar Egeo, ¿no? Y genera el periodo de gloria de Atenas, ¿no? Donde son importantes y además produce también la división en dos ligas, ¿no? La liga Delo-Ática, que son los que están con Atenas, y la liga del Peloponeso, que son los que están con Esparta, ¿no? Entonces, en ese momento, Pericles, de quien se cuentan leyendas de que pues, estaba destinado a ser un gobernante importante, Pericles construye lo que se llama la Atenas clásica, esa Atenas, digamos, es suntuosa, maravillosa, el Partenón. Eso se lo debemos a Pericles, al grado de que se suele hablar del siglo de Pericles, a pesar de, o sea, a pesar de que no fue un siglo, no gobernó 100 años, se dice que fue un siglo por lo que hizo, porque hizo bastantes cosas por la ciudad y Pericles muere por ahí un poco unos años después de iniciar la guerra con Esparta, ¿no? Pero Pericles muestra esa cara que hoy en día se tiene como la Atenas clásica, ¿no? En la forma de Pericles. Por aquí nace Sócrates en el año 470, ¿no? Un poco después, poco por ahí, después de las guerras médicas, cuando están acabando. Eh, pero Sócrates nace en el 470 y Platón nace en el 427. Esto como contexto para ponernos ahí en la situación de que tanto Sócrates como Platón conocen y viven este contexto cultural y político conflictivo, ¿no? También aquí veremos que en este periodo de la hegemonía de Pericles aparecen los llamados sofistas. Si los sofistas se vuelven, digamos, importantísimos en la cultura ateniense, porque son, digamos, los que, y no sé si no introduzcan, pero comercian con la cultura, ¿no? Forman a los individuos y llegan a ocupar el lugar, los sofistas, de ser los nuevos educadores de la juventud, dejando de lado las tradiciones, toda esta visión aristocrática y tradicional de Atenas queda rezagada y los sofistas empiezan a ocupar un lugar importante entre las juventudes griegas que quieren aprender con ellos, que quieren ser educados por sofistas y que van a ser, yo creo, y por eso siempre que lo decía, ¿no? Los sofistas son los enemigos de la filosofía, desde Sócrates y Platón. Más allá de que los sofistas son interesantes, dicen cosas muy interesantes y son grandes pensadores también, son considerados por Sócrates y Platón los enemigos de la filosofía. Pero no, no hay que ir tan rápido también, hay que considerar que Sócrates fue confundido con un sofista. Sócrates fue denunciado en los tribunales con los cargos de corromper a la juventud y no creer en los dioses de la ciudad, ¿no? Esos son los dos cargos que le imputan a Sócrates. ¿Quiénes eran los que educaban a la juventud? Los sofistas. ¿Quiénes eran considerados ateos?
los sofistas, los filósofos. Entonces, no es que sean lo mismo y por eso tanto interés en Platón de distanciarse del sofista, decir, lo que yo hago, lo que yo busco, no es lo que hace él, ¿no? Sócrates, si leen, es un momento para que relean la apología o la lean la apología de Sócrates, léanla para la siguiente sesión si quieren. Es un texto cortito, está muy padre, ¿no? Sócrates dice, yo no tengo discípulos. Dice, yo no tengo discípulos, yo no voy ahí, yo no voy ahí por ahí enseñando y cobrando por lo que sé. Quien me quiere oír dice, pues adelante, pero yo no tengo discípulos. Todo esto porque los discípulos de los sofistas, quienes aprendían muy bien retórica, terminaban siendo corruptos, malos políticos. Entonces, esta idea de achacarle, dicen, no, pues ¿quién te enseñó? Pues fue Protágoras, el que enseñó a ese ratero, a ese loco, ¿no? Entonces, los sofistas son unos corruptores de la juventud. Pues, por eso este énfasis de Sócrates es que pues, yo no tengo discípulos, yo no enseño a nadie. De hecho, vean la actitud. Es maravilloso esto. O sea, el sofista se presenta como un sabio, como un maestro de la sabiduría. Dice, yo te voy a enseñar, págame y te voy a enseñar, ¿no? Y Sócrates se presenta como un ignorante. Dice, yo solo sé que no sé nada. Yo no me presento como un maestro de la sabiduría. Yo al contrario, quiero aprender contigo y que tú me enseñes. Esos son los diálogos, ¿no, Platón? Quiero que tú me enseñes, oh gran Protágoras, ¿no? Ilústrame, ¿no? Y eso dice Sócrates, yo pues, soy un ignorante, yo no sé nada, ¿no? Yo no tengo discípulos, yo no le he enseñado a nadie nada, porque yo solo sé que no sé nada. Entonces Sócrates, Platón busca muy bien distanciar la figura de Sócrates de la del sofista. Es decir, no, Sócrates no es un sofista. La cuestión es que Sócrates muchas veces habla como sofista, porque es muy buen lógico, es muy buen lógico, camina como sofista, puede dar también ciertos discursos Sócrates, entonces habla como sofista. Entonces parece ser que para los atenienses, para Atenas, Sócrates era un sofista. Hay otra, hay una comedia de Aristófanes que se llama Las nubes. Aristófanes, que también es uno de los grandes, no es trágico porque él ya hace comedias, es un comediógrafo, Aristófanes, y escribe Las nubes, y en Las nubes Sócrates es un personaje, pero es una comedia, es una sátira. Entonces, las virtudes de Sócrates son exaltadas a tal grado que parece un sofista, ¿no? Y cobra en este lugar que se llama el Pensatorio. Tiene como una escuela que se llama el Pensatorio. Se burla Aristófanes de Sócrates. Y de hecho, en la Apología, Sócrates dice, la culpa de esto, de que ustedes me confundan con un sofista, se le debe a cierto comediógrafo ahí, ¿no? Que es Aristófanes, ¿no? Porque esto se presentaba en la plaza pública, las comedias se iban al teatro, la gente, y pues ahí Sócrates es visto como un sofista. Entonces Platón acusa un poco a Aristófanes de que Sócrates se ha confundido con un sofista, pero en realidad no lo era, ¿no? Entonces ahí Platón tiene una visión de Sócrates que iremos viendo en las sesiones, pero como pueden ver aquí, un poco para ir cerrando quizás, eh, Platón y Sócrates, si bien hay una distancia, ¿no? Ven, como de, ¿qué será? 30, 50 años. Sócrates le llevaba a Platón como 50 años, ¿no? 470 nace Sócrates, 427 nace Platón. No, es menos, como 40, póngale, porque se cuenta hacia atrás, de 470 a 427. Son como 45, 50, ¿no? Le llevaba más o menos, por ahí más o menos. Entonces, Platón, por cierto, se decía que Platón quería escribir tragedias, ¿no? Quería ser un literato, ¿no? Y es bastante, digamos, factible, ¿no? Viendo los diálogos y la manera tan excelsa que tenía de crear personajes, este tipo de imaginación teatral, uno creería que sí. Platón dice que él quería escribir tragedias, pero conoció a Sócrates y quemó sus tragedias, dicen, y se puso a hacer filosofía, ¿no? Entonces, son parte de este periodo de, de bonanza ateniense, los dos, pero, o sea, conocen este periodo de gloria ateniense, pero lo que pasa también es que Sócrates y Platón también viven la decadencia de Atenas, ¿sí? Se dan cuenta que cuando muere Pericles, Pericles muere
aquí está 429, un poco después de iniciar la guerra del Peloponeso, ¿no? La guerra del Peloponeso, o sea, la guerra entre Esparta y Atenas, inicia en el 431. Pericles muere 2 años después y a Atenas se da como en feria, porque Atenas cae derrotada en el 404. Platón todavía está ahí, ¿no? O sea, cae derrotada y terminan sometiéndose al imperio de Esparta, los atenienses, ¿no? Los espartanos imponen una tiranía en Atenas y digamos que en esa tiranía hay un tío de Platón, ¿no? Es una cuestión ahí, porque Platón es un aristócrata también. Entonces, este periodo, digamos, de harto, digamos, conflicto político, es un periodo como intenso, políticamente hablando es intenso. La lucha con Esparta, la democracia cae, o sea, y empieza un gobierno tiránico de los 30. Entonces, la democracia, pues, muy frágil, pierde, digamos, contra la tiranía y contra los persas, digo, los espartanos, y luego se recupera la democracia, pero Platón habla mucho de la democracia, ¿no? De cómo es el gobierno de los ignorantes, no le gusta la democracia a Platón, no es demócrata Platón, es antidemocrático, demócrata, pero vamos a ir viéndolo, y bueno, aquí Aristóteles nace en el 384, ¿no? Para hablar de fechas, ¿no? Que hace rato comentó Leonardo, ¿no? Nace en el 384 a.C. Aristóteles, en esta gira acá en Macedonia, ¿no? Y él viene a estudiar con Platón, ya lo dije ayer un poco, 18 años en la academia pasa Aristóteles. Entonces, no sé si tengan comentarios, dudas, para quizá dejar con esta especie de contexto histórico. Para la siguiente sesión, pueden leer lo que está en la sesión 1 del Canvas. Voy a irme más rápido a la siguiente sesión para avanzar todo lo que falta. Pero si quieren ustedes como un complemento de esto, pueden leer la Apología de Sócrates de Platón. No es tan larga, son como 25 páginas. Y pueden leer también si quieren, si tienen tiempo, Las nubes de Aristófanes. ¿Sí? Las nubes de Aristófanes no tienen ningún desperdicio. Se van a reír bastante y está bastante, para que entiendan como también este contexto de los sofistas, ¿no? Lo que vamos a ver en este ciclo son sofistas y Sócrates, prácticamente, ¿no? Entonces está bastante bien. ¿Dudas, comentarios, preguntas? Ana, Donaldo, Fausto, Julia, Natalia, Rodrigo, José Ángel, Karen, Fausto. Comentarios, dudas, preguntas. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Dime, Fausto, buen día. No, solo me quedó ahí una idea, poco antes de eso que estás comentando, Ujú, sobre ujú, parte de el azar, el Demócrito. ujú, ujú, Me parece interesante si podríamos concebirlo como esta noción más del siglo XIX, ¿no? ujú, Y de que surge en la estadística del siglo, no sé, XIX, XVIII, por ahí, no sé. ujú, Esta noción del azar, considerando un poco, digo, es una intuición que tengo, ¿no? Una reflexión ujú. que todos estos presocráticos buscan explicar el mundo desde un punto materialista o desde un punto de vista idealista, pero considerando esta idea de que el mundo tiene una cierta armonía. Entonces, la noción de azar me parece, bueno, al menos como yo la entiendo, viene a romper Ujú, como este sentido de la armonía. ujú. Viene a ser como incierto cómo funciona el mundo si lo pensamos desde un punto de vista azaroso. Pero bueno, Sí. solo me quedó como esa reflexión. No, creo que tienes razón. Es justamente eso lo que no le gusta a Platón. La idea de pensar que lo que impera en el mundo es un azar inexplicable y una necesidad. Eh, es decir, hay cosas que no se pueden explicar. Cuando hablas del azar, de un azar, estás diciendo que hay cosas cuya concatenación de causas que las producen, no sabemos qué fue, ¿no? Eso, en principio, como dices, haría que el mundo, que una parte del mundo fuese incomprensible racionalmente, porque es el azar. Pero, y es particularmente eso lo que no le gusta a Platón, porque no hay una especie de finalidad. Comprender el mundo para Platón es comprender la finalidad, con lo que decíamos, pero el atomismo diría que no, es el azar, es un simple azar. O sea, no hay ninguna finalidad, es el azar, no hay ningún sentido, es el azar. Mientras que Platón prefiere entender el mundo no de una manera material, sino pensando más bien en la finalidad.
Y eso requiere que el mundo esté ordenado inteligentemente, de cierta manera, por la forma, que lo importante es la forma. Entonces no hay un azar para Platón, sino que la forma determina el porqué de las cosas. La silla no está ahí por azar. La silla está ahí porque alguien eligió conscientemente determinar la manera de ordenar esa madera de cierta forma para sentarse. Sí, piénsalo un poco así, ¿no? O sea, el materialismo de los atomistas diría, es un azar que la silla esté ahí. ¿Tú creerías que la silla esté ahí es un azar? O sea, las partes de la silla se juntaron por un mero azar de la vida del universo y formaron ese objeto que es una silla. Obviamente, Platón diría que no. Y así piénsalo en la naturaleza. La naturaleza existe. Las cosas del universo, las plantas, los animales, el ser humano, existe por un azar nada más, porque sí. No hay ningún tipo de sentido o finalidad que lo haya puesto ahí. Claramente el materialismo diría que no. Es un azar. Algunas cosas son un azar, otras por necesidad, pero la necesidad es algo como, como que no es, digamos, no es producto de una inteligencia, de una forma. Y en Platón diría que sí, la silla está ahí, no por un azar ni por una necesidad, sino por una forma que le dio un intelecto, el intelecto del carpintero. Entonces, explicar el mundo desde una perspectiva materialista es negar todo tipo de inteligencia, de propiedades o de formas en el mundo que vinieran de una inteligencia. Y eso a Platón no le gusta. O sea, Platón es de la idea de que las cosas fueron ordenadas por una especie de inteligencia, porque sólo así se puede entender que las cosas sigan una finalidad. Se puede comprender que sigan un fin. Y si todo depende del azar y la necesidad ciega, pues no hay manera de entenderlo. Por eso creo que no le gusta a Platón esa posición del atomismo, ¿no? Particularmente porque no es un materialista Platón, ¿vale? Por ahí eh, en el Fedón, lean si quieren esa parte, ¿no? Dice Sócrates burlándose de Anaxágoras y su materialismo. Dice, es como si yo estuviese aquí sentado en la cárcel, es porque mi cuerpo y mis huesos y mis músculos se movieron de una manera azarosa hasta acá, ¿no? Y Sócrates dice, no, yo estoy aquí porque yo elegí estar aquí, no por un azar o una necesidad de mi cuerpo. Yo tomé la decisión porque pude haber escapado en la cárcel y estoy aquí por una decisión intelectual personal, no por un azar material del mundo o de la necesidad. Estoy aquí por voluntad propia, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Lo que está haciendo y creo que muestra cómo, quizás porque Platón no le prestó atención a este Epicuro, digo, a este Demócrito, ¿no? Y nunca lo menciona, creo, aparentemente. ¿Vale? Pues entonces nos vemos el próximo sábado. Gracias por comentar, Fausto. Espero haber aportado algo ahí. Igual, Donaldo, gracias por estar acá. Natalia, gracias por estar acá, por aguantarnos un rato por acá. Karen, igual. Leonardo, Julia, gracias por tus preguntas. Igual a todos por escucharme. Espero que traigan la siguiente sesión dudas, preguntas, comentarios. Lean lo que puedan, ya les dije, como puedan y cuando puedan. Y aquí en las clases tratamos de que ustedes tengan todo claro, lo más que se pueda. Obviamente, una clase de 2 horas, tampoco vamos a hablar de un texto de 60 páginas, ¿no? Todo detallarlo y resumirlo, pero la idea es que ustedes se lleven lo esencial para entender más adelante si ustedes quieren los textos y que tengan la información esencial que se requiere para progresar en el estudio de la filosofía. ¿Vale? Buena tarde a todos, cuídense mucho, buen domingo. Nos vemos el Muchas sábado, gracias. próximo sábado de metafísica, ¿vale? Hasta luego. Leonardo, Gracias. cuídense. Buena Gracias. tarde a todos, que estén bien.